Buenos días, alumnos. Mi nombre es Wilder Hilario Bartolo, profesor del área de comunicación. Hoy día hablaremos sobre la literatura inca, quechua o prehispánica, que a continuación te presentamos. Literatura quechua, incaica o prehispánica. Se denomina literatura quechua al conjunto de manifestaciones literarias que se desarrollan en el antiguo Perú durante la vigencia del Tahuantinsuyo hasta antes de la llegada de los españoles. Esta literatura expresa el modo de vida y la cosmovisión que tenía el hombre andino. Cronológicamente se ubica entre los siglos XV y XVI, 1440 a 1532. Contexto histórico y sociocultural. Primero, tenían una economía basada en la agricultura y la ganadería. Segundo, practicaron el trabajo colectivo. Socialmente estaban organizados en ayllus. Tercero, gobierno autocrático. Esto es su estructura política. Era netamente vertical. El Inca ejercía una monarquía teocrática con carácter divino. Cuarto, religión politeísta. Adoraban al sol, Dios supremo, la luna, la tierra, etc. Quinto, la lengua oficial del imperio fue el quechua o runasimi. Sexto, división del imperio en clases sociales, la nobleza y el pueblo. Séptimo, a los hijos de los nobles se les impartía la enseñanza en el Yachayhuasi, en tanto los hijos del pueblo recibían una educación práctica en el hogar y la comunidad. Octavo, en ingeniería sobresalieron en la construcción de acueductos, templos, fortalezas y palacios. Características. Primero, oralidad. Se transmitía de generación en generación, de padres a hijos, oralmente, pues no existía la escritura fonética. Esto quiere decir que la literatura fue ágrafa. No existía la escritura fonográfica, es decir, toda la literatura fue creada en un lenguaje oral. Segundo, anonimato. No existía autor definido. El espíritu colectivo del incario no permitía la individualización. Tercero, agrarista. Estaba vinculado a los trabajos agrícolas. Las actividades derivadas de la agricultura y ganadería constituían una fuente de inspiración para concepciones colectivas. Cuarto, cosmogónicas y panteístas. Los incas creían en la totalidad del universo como divino y se sentían parte de él. Esto refleja en sus concepciones mítico-religiosas. Clasistas. Existieron dos vertientes literarias, cortesana y popular. Por la escisión del imperio en clases sociales, así las literaturas defienden a las clases respectivas. La literatura quechua es la expresión de la cultura incaica. Debido a su carácter oral, todo lo que conocemos hoy proviene de versiones posteriores a la conquista. La literatura quechua tuvo dos grandes vertientes. Vertiente de la literatura quechua. Vertiente oficial. Están las manifestaciones literarias impuestas o dirigidas por la corte del Inca y tienen una finalidad educativa. Los creadores eran los amautas, quilcamayos y quipucamayos. Vertiente popular. Aquí sobresalen las canciones y poemas que expresaban los sentimientos de las comunidades. Era transmitido por los arabicos. A esto podemos decir que la literatura cortesana, dirigido por el propio Inca y cuya ejecución estaba encargado, según parece, a los amautas, considerados como profesores, a los quilcamayos como escribas y a los quipucamayos como bibliotecarios. Asimismo, en la literatura popular mantuvo su expresión en los arabicos como poetas o juglares, que eran poetas del pueblo. Géneros literarios. En realidad es inadecuado hablar de géneros,
en el sentido clásico del término, cuando nos referimos a la literatura prehispánica americana, debido a que esta cultura aborigen se desarrolla completamente ajena de las clasificaciones occidentales. Sin embargo, por cuestiones metodológicas se suele clasificar en géneros a la producción literaria autóctona por semejanzas temáticas y estructurales. Géneros desarrollados en la literatura incaica: la lírica, la épica, la dramática. Ahora expliquemos cada uno de ellos. La lírica está íntimamente ligada con la música y también se divide entre la poesía que cultiva la nobleza y la que cultiva el pueblo en sus fiestas mayoritariamente agrícolas. Cada tipo de actividad tiene una forma específica de canto lírico. Tenemos las siguientes especies: el aili, canto al triunfo o victoria, oda quechua, de origen cortesano, se clasifica por temas religioso, heroico y agrícola. El garawi, expresión de los arabicos, canciones de amor y expresión sentimental. Sin embargo, esta denominación es más amplia y corresponde a toda la poesía popular. Se manifiesta en 1. Los ayatakis, canto de dolor ante la muerte, conocido como una elegía. El cacharpari, canto de la despedida. El huacantaki, poema que le canta al ganado, conocido como las famosas églogas. Los aymorais, expresión y canto de la tierra, de las siembras y las cosechas. 5. La huifala, significa euforia o derroche de alegría. 6. El huahuahuaki, canto a las festividades de la luna. El araguay, poesía quechua de la ironía y de la burla. El urpi, canto al amor, etc. La épica incaica se compone de mitos y leyendas en lo que desfilan deidades creadoras y transformadoras, así como hombres excepcionales que configuran las distintas civilizaciones que ocuparon esta parte del mundo antes de la llegada de la civilización occidental. Los mitos y leyendas del antiguo Perú estuvieron orientados a dar explicación de acontecimientos históricos que fundamentaba el nacimiento de un nuevo pueblo o cultura y el surgimiento de ciertas deidades a quienes se consagraba la adoración. Según Tamayo Vargas, podemos clasificar los mitos y leyendas en dos grandes grupos: mitos y leyendas serranos y mitos y leyendas costeños. Los mitos y leyendas serranos, los principales son la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, el mito de los hermanos Aya. En los mitos y leyendas costeños tenemos el mito de Huiracocha, el mito de Con, mito de Pachacámac y mito de Vichango. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, recogida por el cronista mestizo Inca Garcilaso de la Vega, en la cual se explica la fundación del Cusco a través de la historia de una pareja, Manco Cápac y Mama Ocllo, salidos del lago Titicaca y enviados por el dios Sol con la finalidad de fundar una ciudad que será el centro del gran imperio incaico. El Sol le entrega a Manco Cápac una barreta de oro y le indica que donde se hundiera la barreta sería el lugar propicio para fundar el Cusco. Después de caminar 40 días, la barreta se hunde en el cerro Guanacaure y es ahí donde se funda la mencionada ciudad. El mito de los hermanos Aya, recogida por el cronista español Juan de Betanzos y llamada también mito de Pacaritampo. En esta leyenda se presenta la historia de 4 hermanos: Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayar Ucho y Ayar Auca, que salen del cerro Tamputoco, cerro Pacaritampo o cerro de las 4 ventanas, acompañada de sus respectivas mujeres. Son enviados por el dios Sol con la finalidad de fundar el Cusco.
Finalmente los hermanos se van relegando y solo Ayar Manco llega a fundar el Cusco. El mito de Huiracocha explica el origen del universo por parte de esta deidad suprema, que en un primer inicio tuvo su adoración en la costa y posteriormente fue trasladada a la sierra para los incas. Huiracocha era el dios creador y por tanto la deidad suprema. El mito de Con. Para los antiguos peruanos, el dios Con era una deidad destructora. Este dios encargó de destruir todo lo existente en la costa peruana. De ahí que esta región de nuestro país sea tan árida y desértica. El mito de Pachacamac. Este mito intenta explicar la reforestación y reverdecimiento de la costa después de la destrucción del dios Con. Es por ello que para los antiguos pobladores de la costa, Pachacamac era el dios de la fertilidad. El mito de Bichama. Este es un mito que explica el origen de los frutos de la costa peruana a través de la destrucción de un recién nacido y cuyos miembros fueron convertidos en algún fruto. El teatro o la dramática incaica. El teatro durante la época prehispánica fue el género menos desarrollado. Se tiene apenas referencias de fragmentos recogidos por diversos cronistas y versiones españolizadas de la época colonial. Entre estas destacan las comedias y las dramas. Entre las comedias tenemos el Janance, el Añaizauca, el Yamayama, el Ayacucho, breves y practicadas en casi todas las festividades. Tramas Uxcapaucar, Upa, Ollantay, tramas quechuas coloniales. En todo caso, el teatro quechua, dada su precariedad, ha sobrevivido a través de las danzas que hasta hoy se cultivan y que incorporan significaciones agrarias o guerreras. Para más información, revisar los siguientes links. Gracias.